yo no sé, esta semana estaba mirando un tema de por qué nuestra nación, nuestros hermanos, sobre todo nuestra nación, y nuestros hermanos los judíos, eh, tienen tanta incidencia en la sociedad. Y no solamente en la sociedad, sino en la política, en la tecnología, en estudios, en todo. ¿Y por qué los latinos somos un poquitico tan a la vanguardia? ¿Sí? ¿Y por qué creen ustedes? Porque tienen plata y son muy sosos, no aplicados en lo que hacen. Bueno, tienen el conocimiento, tienen la plata. Yo creo que ellos desde pequeños han tenido una formación, no sé, lo poco que he visto, una codificación de ser aplicados, ¿no? Y también pues porque tienen Torah. ¿Tú qué crees, Andrés? Sí. Yo creo que por como lo que les enseñan desde pequeños. De pequeños. ¿Tú por qué crees, Wendy? Porque tienen como ya una disciplina, les gusta estudiar, mientras que aquí la gente no tiene una disciplina y estudiar. Que es una de las cosas que nos hemos cuestionado en el grupo, que porque estos grupos son tan pequeños, y es porque a la gente precisamente no le gusta eso, que es estudiar. ¿Sí? Uno estudia. Por ejemplo, usted estudia cosas como que nosotros venimos del Homo sapiens, lo que está dando Sergio, ¿no? Y eso usted le mete hasta un año, incluyendo la teoría de Oparín, del origen de la vida y cosas como esas, ¿sí o no? Más unas 100 horas de mirar a Carlos Sagan y toda esa vaina. Pero eso es algo que te mete la sociedad. Y en los colegios. Pues sí, o sea, te metes un requisito de estar acá, ¿no? Sí. Y entonces uno estudia, como decía alguna vez, siempre he creído que nuestra formación está muy mal diseñada, porque nuestra formación no es específica. O sea, nuestra formación es dispersa. Por eso nosotros somos dispersos. Nosotros no nos enseñaron niveles de concentración, sino niveles de dispersión. Yo escuchaba a un filósofo y el tipo decía que es que el gran problema de la sociedad es que era pensado. O sea, uno decía, usted es pensado. Y por eso es que los judíos chocan mucho con la sociedad, porque ellos no son pensados, ellos piensan, ellos generan un nuevo pensamiento, ellos van en contra de todo. Sí. Entonces nos decía, si usted quiere salir de eso, pues tiene que dejar de ser pensado y comenzar a pensar y a cuestionarse qué es lo que hacen ellos. Por eso ellos la Segunda Guerra Mundial no los querían. No, es que el judío piensa. ¿Cómo es posible que el judío tenga más plata que nosotros? Entonces ese era como el gran problema. Bueno, no el gran problema. El gran problema para nosotros, que somos pensados. Sí. Me parece interesante lo que fueron. Sí, yo una vez hablé con un muchacho dentro del taxi, con un muchacho de las Fuerzas Militares Colombianas, un francotirador, que él dicta en San Paulo, Brasil, clases, digamos así, a diestra, o ¿cómo sería el nombre técnico? Va y forma, estructura soldados brasileros para eso, para francotirador, porque los colombianos que son muy buenos, pues en un país donde estamos en guerra de 50 años encontrar un francotirador, pues me parece sencillo, ¿no? ¿O no? Es fácil. Y él me decía que, yo le dije, bueno, sin llegar a manipular la conversación, le dije, ¿usted cuál es la gente más dura del ejército que se ha encontrado en el mundo? Dijo, los israelitas. Sí, la gente más tesa. Dijo, uno de ellos, dije, bueno, ¿y qué he encontrado de invento en ellos los israelitas? Dijo, encontré una pistola, tal vez le había yo comentado, que pesa 17 gramos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace la pistolita? La pistolita cogen y él llega a un cuarto totalmente oscuro, ¿cierto? Él la dispara y sale una balita. Y la balita saca unas cositas y saca otras cositas y alumbra todo el recinto. Todo, una balita se queda suspendida. Digo, eso es lo más creativo que yo haya visto en la vida. Está hablando de un francotirador colombiano. Entonces, él le preguntó, donde él estaba haciendo curso con un israelita, dijo, ¿por qué ustedes son tan avanzados en cuestiones militares? Bueno, él le dijo, bueno, por dos cosas. La dos, y después le menciono la uno. La dos, porque nosotros prácticamente siempre hemos estado en guerra. ¿Sí o no? Y la uno, el israelita no se la dijo. Dijo simplemente nosotros nos basamos en un libro.
Entonces el soldado colombiano dijo, en un libro, pues él se imaginó, pues 360 hojas, balística, cita, esa vaina, cómo sacar palestinos, todo ese cuento, ¿sí? Y dijo, y yo le pregunté, dijo el soldado al israelita, dijo, entonces, ¿y cómo se llama el libro? Yo me lo compro, o en qué biblioteca lo encuentro. Dijo, no, ¿usted tiene una Biblia? Dijo, sí, dijo, los 5 primeros libros. Esas son la base de nuestra guerra. Ahí se fundamenta toda nuestra sabiduría y todo nuestro entendimiento. En los 5 primeros libros. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. En esos 5 libros nuestra sabiduría se genera. Porque en eso estamos nosotros. Entonces, como le decía hace poco, yo me pregunté, ¿usted qué enseña en ese grupo que usted tiene en su casa, una familiar? Mi hijo, ir en contra de la sociedad, está diciendo él. Es decir, que piensen. El arte de pensar nos hace lógicos, ¿sí? Y la lógica en un país latinoamericano es lo que menos existe. O no es lógico. Aquí todo se maneja en la ilógica, en la completa ilógica. Y nosotros desarrollamos a través de este libro nuestra lógica. Lógica es que, por ejemplo, un puente se les caiga, ilógica, y digan que los diseños no sirven. Y en Medellín están buscando cuánto rascacielos se encuentran para tumbarlo, porque resulta y pasa que se están agrietando. Eso es lógico, no tiene nada, ¿o sí? ¿No? Pues yo no me imagino a Moisés parando el tabernáculo y volviendo a quitarlo. Dijo, no, esas telitas no nos sirven. Todo se maneja un 100%, ¿no? ¿Cierto? Entonces, toda la sincronía, todo el movimiento de la Torah, sobre todo la Torah y de los dichos de Jesús están todos fríamente estructurados. Entonces, lo que nosotros hacemos, buscar la precisión. Y la gente lo que menos busca es eso. Porque la precisión se busca es precisamente en lo que estábamos hablando hace poco, nos dicen en la otra vez, en la sabiduría ¿qué? Espiritual. Nuestra nación, nuestros hermanos judíos son ¿qué? Antes que todo, ¿qué son? Espirituales, supraespirituales. Nosotros estamos aprendiendo ahí, con lo que nos dan, buscando la espiritualidad, ¿sí? Y demanda esfuerzo, y demanda historia, y demanda, como le digo a veces a mi querido hijo, hermano, porque a veces me compara que porque los judíos, le digo, viejo, pero es que ellos tienen 2000 años, nosotros llevamos 5 años, démonos un poquito de tiempo. ¿Sí o no? Y yo observaba en algo que de pronto me enseñaron y que me enseñaron en diferentes partes y en partes, es que miren, muchachos y muchachas, a nosotros desde Chinche, de acuerdo a la cuestión de lo que les enseñamos, también nos educaron y también nos formaron y también respondemos a eso. ¿Sí? Cuando uno le enseñan, por ejemplo, a mimado, muy mimado, pues uno lo pica un zancudo allí en mesitas de colegio, uno se muere a los 7, 8 años. Pero cuando uno lo pica un zancudo y uno se está rascando y la mamá le dice, donde se vuelve a rascar lo levanto, pues uno mejor prefiere que le den una zunda a los zancudos, ¿sí o no? Yo prefiero morir picado, ¿sí? Antes él le dice, se cae uno y le decían, si usted sigue corriendo se va a caer, ¿cierto? Y yo más encima le doy, ¿sí o no? ¿Y qué ocurría? Pues uno se caía. ¿Y qué pasaba? ¿Más encima qué? Le da. Y decía, y si llora lo casco. O sea, uno no sabía, y entonces le cascaba a uno, y entonces como que más se enfurecía porque uno no lloraba. Entonces, o sea, si le cascan uno no llora, mal, ¿sí o no? Y si llora, peor. Entonces, ese tipo de formación que nos dieron es un poco como, digo siguiendo, dualista, incongruente. Y yo decía que era lo mismo, en el colegio yo no estudiaba en un colegio ultracatólico, mi hermano era es María, la Santa Paloma, y dele papá, en el mes de mayo, ¿sí o no? América, tan, tan. Y llegábamos nosotros al descanso, y el profesor de historia nos decía, miren, este es el Homo sapiens, nosotros venimos de allá. ¿Qué sentido tiene? Que usted le acaban de decir que María es, sí, la Santa Paloma, y después le dicen que usted viene un mico. ¿A quién le pone cuidado? Entonces, ¿qué grado de concentración o qué grado de objetividad nos dieron? Ninguno. Entonces a nosotros nos castigaban por eso. No sé si a usted les ha pasado. Tenía que ser un versado
Un versado fuerte, por ejemplo, en matemáticas, en español, porque eso es una gama completa, ¿no? Filosofía, química, matemáticas, álgebra y todo eso, ¿no? Eso es una gama. Y uno está pensando, por ejemplo, en diseñar una rueda. ¿Y para qué le sirve unos 100 años de soledad para diseñar una rueda? Digo, no sirve de mucho, sí. No creo que sirva de mucho. O al contrario, al chino que le gusta el español, ¿de qué le sirve? Fuerza es igual a masa por aceleración. No creo tampoco que le sirva mucho. Entonces, ¿qué nos enseñaron? Llegamos con un poco de expectativas al colegio y lo primero que nos decían era estandarizar. A ver, tome distancia. Chin. A los lados. Sí, entonces uno llegaba a la casa, era como un helicóptero. ¿Qué le enseñaron en el colegio? Nada, mamita, esto, tin, arriba, abajo, manos en la cintura. ¿Qué tiene eso que ver con diseñar una rueda? Nada. Es decir, la formación que nos dieron a nosotros va en contravía de lo que a este mundo vine. O sea, cada uno vino con unas capacidades, ¿sí o no? Hay unos que son filósofos, otros que son ecónomos, otros que son emboladores, otros que saben atender al público, otros que son enfermeros, etcétera, otros que son fisioculturistas en lo que le toque, con un don. Y sigue que la estructura que nos dieron es un universo de cosas que uno dice, ¿y quién soy yo? A la final no sabe ni quién es uno. Soy una mezcla de fisioculturista con enfermero, pero que hago ruedas. Entonces las ruedas le quedan como manicurista. Sí, eso es un enredo te das en las enseñanzas. Nuestro pueblo o nuestros hermanos judíos es muy diferente. ¿Por qué? Porque lo primero que le enseñan a un niño, ¿qué cree que es? Y estas palabras las repetirás, ¿qué cosa? Al levantarse por el camino, al acostarse. Se las repetirás. Estas palabras. A un niño. Nosotros vimos que unos niños no es que sean muy tiernos, ¿no? El niño nace pecador. El niño desde que está en el vientre es fregado. Le hace los shows. Entonces, desde niño, este libro dice, toca dárselo. Toca dárselo. Tal. Ahora, toca dárselo ¿cómo? Bien dado. Entonces, en esta época moderna, nosotros, sobre todo el liderazgo occidental cristiano, fueron enseñanzas de liderazgo oriental. ¿Por qué? Porque las empresas japonesas se pusieron de moda. ¿Sí? Y una tipo de Japón con motivación gringa, iglesia cristiana. ¿Sí? O sea, visualización, que es algo oriental, con algo de teología cristiana, y yo como dio a luz el cristianismo moderno. Ese es el liderazgo más o menos que nos enseñaron a nosotros. Entonces es un liderazgo que no tiene bases, sobre todo en la parte humana, sino solamente en la parte mental. ¿Sí? Entonces, ¿qué le ocurre a la gente? La gente, el latino, no es progresivo y sobre todo no es progresivo en su emuná, o sea, en su fe. Se aburre, busca nuevas cosas, busca shows, busca nuevos episodios, busca nuevas cosas, ¿cierto? Entonces yo me puse así rápidamente y dije, nuestros patriarcas, ¿qué tipo de liderazgo nos enseñaron? ¿A ti qué tipo de liderazgo te enseñaron? Si nos enseñaron a ser líderes, o ¿qué nos enseñaron? ¿A ser subyugados? ¿Qué crees que nos enseñaron? No, a nosotros los latinos, desde nuestro colegio, desde nuestra mamá. ¿Cómo? ¿Qué liderazgo te enseñaron a ti, por ejemplo? Si dentro de ti hay una líder, ¿qué tipo de líder te enseñaron a ser? ¿O tú te has visto, yo soy una líder de esta forma? Promover promover por así decirlo, sí, como el don del otro, como conocerlo y promover eso y como motivar eso. Ya les dije más o menos el mío. El mío, usted se cae. 2 opciones. ¿Sí o no? Si se raspa y llora, lo casco. Y si lo casco y no llora, vuelvo y lo casco. Ese fue el liderazgo que me enseñaron a mí. Sí. ¿Cierto? Realmente a nosotros no nos enseñaron a ser líderes. Si usted mira, ¿cierto? A nosotros nos quedaron fue a golpes.
Ese fue el tipo de liderazgo que a lo menos en mi caso, ¿cierto? Fue lo que a mí me propagaron. Que es una doctrina que en lugar de enseñarme a mí cosas, pues no estoy diciendo que a mí me agredieron y que no voy a hacerme aquí la víctima, no, un tipo antiguo de formación, además muy normal y casi vivido en todos los hogares, si no estoy equivocado, ¿sí o no? De ese tipo de, ¿cómo se llama? De adoctrinamiento, ¿cierto? Casi todos pasan, pero que nos han enseñado desde pequeños tal formación o tal estructura, no. Es muy complicado, y vuelvo le digo y repito, y en los colegios nos acabaron de enterrar, porque traíamos una vulnerabilidad en los hogares, nos metieron en unos colegios donde yo digo, donde la mayoría de las cosas no son congruentes o son dispersas. Y entonces, ¿cuál fue la clase de liderazgo que nos enseñaron a nosotros? Ahora sí me hice entender, sí. O sea, ¿qué tipo de personas generaron en mí para ser más? ¿Qué creen? Si yo soy un líder, me acostumbraron a qué. Y entonces ahí veo el judaísmo. Que por ejemplo el judaísmo dice pues, que estos manes mataron 6 millones y hoy día están más adelantados que antes que los mataron. Y han sufrido 4 dispersiones, 5. Y siguen como una nación fuerte. Y es más antiguo que los chinos. Los japoneses no han sufrido una inmigración como nuestra nación. Una persecución, una dispersión, ¿sí? Una geulá, no. Los chinos tampoco. Nuestra nación sí. Estamos aquí sentados porque fuimos dispersas, ¿o no? Estamos aquí sentados porque no estamos en nuestra nación, obvio. ¿Y porque estamos aquí? El Eterno nos permitió que nos fuéramos. Pero sin embargo nuestro patriarca Abraham, ¿qué le dijo? En ti serán benditas, ¿qué cosa? Las naciones. Fastidioso. Y dentro de una nación tiene que haber un judío, hablo de judíos, de la casa de Israel no, porque ahí vamos a ver cómo empezamos. Un judío que, ¿qué cosa? Que siempre coloca una bandera en alto, que siempre hay que hablar. Yo no estoy diciendo que todos los judíos son buenos, no. Estoy diciendo que tienen eso interno. Y ellos tienen la misma sangre de nosotros, ¿o no? De nuestro patriarca Abraham y de nuestra patriarca Sara, ¿sí o no? Y los genes principales, los de Jacob, eso corre por nuestra sangre. Entonces nosotros, si tenemos dentro de nosotros esa genética, ¿qué pasó con esa genética? Mi genética fue ¿qué? Opacada. Y no es por la profesión que usted tenga, no, usted puede ser un embolador y ser un líder impresionante. Se puede ser una persona que vive 100 en un semáforo y que la gente se pare y lo escuche y le diga, oiga hermano, ¿usted dónde aprendió toda esa nota? Yo no. Saber que un filósofo se siente usted a escucharlo y decirle, oiga, pero este man ¿dónde aprendió eso? Eso es un liderazgo. Liderazgo no tiene que ver con las masas y esas cosas, no. Líder es otra cosa. Entonces vamos a ver, mira esto. Berechit, ¿cómo empieza? ¿Cómo se salta esa chispa interna que nosotros tenemos, pero que por formaciones familiares y académicas fuimos castrados, llamémoslo así, ¿sí? Fuimos muy a no pensar, como dice Juan Pablo. Nosotros nos enseñaron a ser pensados, pero no a pensar. Nosotros somos un molde de la sociedad, si tú miras. ¿Sí me entiendes? La sociedad se creó en formas para que el producto terminado, ¿quién es? Soy yo. Y mírenlo, aquí estamos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Lancen Richter echándose atrás de ese cuento. ¿Dónde empieza? ¿Tiene? Esa es la razón por la cual cuando tú empiezas a aprender Torah empiezas a sentirte incómodo con lo que te codificaron. Claro. Y uno no es que se vuelva pues decir que es sindicalista, no. Pero dentro de ti se prende una chispa divina. Y ahí vamos para ese punto. La chispa divina interna de cada uno de nosotros hace que se genere cosas grandes desde el punto de vista análisis, ¿sí? Uno genera un estado de análisis, a lo menos yo en mi caso. Entonces yo he tenido el placer, ¿cierto? De en ese taxi sentar a una decana en una universidad y que la decana amiga apague el carro, yo le sigo pagando la carrera y explíqueme cómo es eso. Y ella me dijo, ¿a usted quién se lo enseñó? Le dije, un libro, el libro. ¿Cuál es?
los 5 libros. Sí, yo no fui a Harvard ni nada de esa vaina, ¿no? Esos 5 libros cogieron y abrieron para un universo tenaz. Ahí me di cuenta que dentro de mí corría una chispa muy parecida a la de Moshe. Igual, fregado yo igual a Moshe, igual. ¿Sí o no? Igualitico. Y no un poquitico más. Entonces, Bereshit comienza ¿cómo? ¿Cómo empieza una formación de estructura? Y es, a la primera que yo me di cuenta es que en la iglesia cristiana a mí me ha enseñado a echarle la culpa ¿a quién? A Satanás. Entonces a mí me enseñaron como que yo iba y robaba a alguien, ¿cierto? Y la culpa no era mía, la culpa era del diablo sucio. ¿Sí, no? Entonces yo empiezo a ver que Shaul, Pablo, en uno de los escritos dice, y eso no lo veía en la congregación, cada uno es tentado ¿qué? De su propia concupiscencia. Entonces digo, oiga. Entonces yo, ¿por qué le eché la culpa como 7 o 8 años al diablo? Y cuando el culpable soy yo. ¿Y qué pasó con Adán? ¿Adán qué dijo? Fue la mujer que me dice. La mujer que tú me diste. ¿Y qué dijo la mujer? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente. ¿Y qué dijo la serpiente? Entonces los tres, ¿sí o no? Los tres se pararon. La serpiente, Adán y Eva. Hicieron un triángulo. Entonces cada uno señaló a uno, ¿sí o no? La serpiente al hombre, el hombre a la mujer ahí se quedaron. Entonces, ahí se quedaron. A cualquiera, mejor dicho, a quien más le caiga. Y yo veo que Moshe Rabbeinu ocurre algo diferente. ¿Sí? ¿Y cómo empieza el libro de Shemot? Pero Moisés echa la culpa como él mismo, ¿no? No, pero no entendí, se echa la culpa del mismo. Porque Cuando yo mata al soy- tipo, Porque cuando usted está despidiendo, ¿cómo le habla al pueblo? despidiendo en Deuteronomio. ¿Sí? Le dice, por usted, Ah, sí, no, y en números también, 2 veces. por usted. No, Sí. yo estaba hablando es cuando Dios le habla en la zarza. Sí. Pero dice, dice, yo soy empieza esa con cosa. los siglos. no, pero hay algo que Jenny tiene muchísima razón en lo que nos acaba de decir. Mira esto y lo vamos a ver. Shemot. Dice, Shemot, Éxodo. Éxodo 1:11. Éxodo 1:11. Ser un líder no es directamente proporcional al billete que se tiene. No es lo uno con lo otro. Si usted mira, por ejemplo, Marx, de ascendencia judía, ¿cierto? Einstein, de ascendencia judía, el señor de la Microsoft, de ascendencia judía, pero también los hasídicos que llegaron a la parte oriental de Nueva York, por allá por los 50, pobres, totalmente pobres, porque esa gente era totalmente pobre, los hasídicos. Y hoy en día pues son gente que se ha sostenido sobre todo en un aspecto, en nuestra cultura, porque la base de nosotros es nuestra cultura, es la cultura de nosotros. Y miren lo que pasa con Moshe. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moshe salió a sus hermanos. Shemot, Éxodo 1:11. Miren, 2:11, desde 2:11. dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moshe salió a sus hermanos. ¿Y qué ocurrió? Y los vio. Lo primero que me genera a mí es los vio. No los miró. Dice que los vio. ¿Cuál es la diferencia entre mirar y ver? Aquí no es me echan un chiste, que una es con un ojo tapado y la otra es con un ojo destapado. O sea, dice, y los vio en sus duras tareas. La diferencia entre mirar y ver. Ver es observar y mirar es como que pasa. Algo aleatorio, algo que yo no me concentro, algo que yo no miro fijamente. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la diferencia entre mirar y ver? Como el contrario. ¿Cómo? Como el contrario de lo que tú dijiste. Sí, o sea, como mirar es observar y ver es Ya más profundo.
El mito. Entonces, Hay otro palabra que dice y observó. Y me miró. exacto. Observó. ¿Dónde? ¿Entendemos? Más adelante, como analizar. Ah, no, pues, no, es que, espere, ya, más adelante, sí, pero espera. Yo quiero que miren eso, porque quiero ver que encuentren la diferencia. Y los vio en sus duras tareas. Entonces, lo que está diciendo Gonza es algo así, que mirar es una cosa, ver es otra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? ¿Qué creen que es mirar y qué creen que es ver? ¿Mirar es más de atención o menos de atención? Menos. ¿Y ver? Más. ¿Sí? Yo creo que es el contrario. ¿no? Sí, yo también opino lo Porque dice, contrario. Yeso dice, mira cómo son las palomas, ¿no? Sí, Al aquel, contrario. sí, creo que el otro es un griego y ese es un hebreo, ¿no? Sí, pero está en español. O sea, Pero- en español, que nosotros tuvo que utilizar el mismo contexto. Pues en teoría. Aquel que ve una mujer, aquel que ve, o aquel que mira, No sé qué dice aquel que mira a una mujer para desearla. vamos a verlo, ahí está la diferencia. Eso, que la mira bien. Mira, en el lugar donde está. La mira con rayos de... También el Eterno dijo a Abraham que mira. Mira. ¿Listo? ¿Lo encontraron? Sigo con el verso mientras que alguien lo encuentra. Ok. En aquellos días, dime, sucedió que crecido ya Moshe salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó. O sea, miró, o vio. ¿Qué opinan? Dice, y observó. Para mí, vio es una cuestión al contrario de ustedes. Vio es una ojeada, lo que yo llamo. Pero acá Broju, ¿qué pasa? Lo pone a que ¿qué? Observa. Pasa de un punto al otro. Dice, y los vio en sus duras tareas y observó. Miro. Otra vez, porque me entendí. Busquemos lo de Yeshua. Y busquemos el hebreo original. En vio y miró. ¿Se acuerdan que dice la escritura en Aquí Bereshit? dice que ver es percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz, o sea, ver. Sí. Y mirar es fijar la vista en un objeto aplicando juntamente la atención. Mira lo contrario. Entonces, ¿qué ocurrió? Que vio es algo aleatorio, es algo rápido. Así pues. Pero dice, y observó. O sea, se detuvo. Tanto tiempo Observar es lo mismo que mirar. O sea, miró. Vio. Ah, vio y observó, o sea, vio y miró. Tú dirías eso. Sí. Vale. ¿Sí? Para- Dice, Mateo 5:28. ¿qué dice? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Que mira. El hebreo es Ra. Listo. Ra quiere decir aparecer, aprobar, entender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, ¿Eso qué es? dignarse, ver. Ver. Vio. Sí, bueno, ya ahorita vamos a ver, mirar. Dice, en aquellos días sucedió que creció de Moshe, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y vuelve y reitera dos palabras en un solo pasú. ¿Cuál? ¿La palabra qué? Hermanos. ¿Sí o no? Repito, en aquellos días sucedió que creció ya Moshe, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, y no los deja solamente ahí, hebreos, sus hermanos. Por eso, nuestros hermanos de Judí siguen siendo ¿qué? Hermanos. Son nuestros hermanos. ¿Mm? Crean o no crean en eso, son nuestros hermanos. Sus hermanos. Entonces, ¿qué dice? Miró a todas partes. ¿Sí vio la diferencia? Vio, observó, miró. Y entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué cosa? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero me
creo que empieza a salir la chispa de él en este punto. Y los vio en sus duras tareas. 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 O sea, ¿qué le nace a Moshe? ¿Qué empieza? Dime. ¿Un celo? Sí, ¿qué más? Ok. Un celo. Si yo veo aquí, ¿qué genera él? Dentro de su Dolor. nepes, neshama. Otra cosita, otra cosa. Otra cosa. Otra cosita. La venganza es una acción que es generada por algo. ¿Qué es el algo? Rabia. Esa es también una justicia. Él desarrolla un grado de justicia. Dice, eso que están haciendo, ¿qué es? Es injusto. Y una de las cosas que siente el líder, ¿qué es? Los primeros pasos que hace un líder, ¿qué es? Sentir ¿qué cosa? La injusticia. ¿Por qué? Porque el espiritual todo lo juzga. ¿Sí? ¿Me ayudan con ese pasaje, mejor? El espiritual todo lo juzga. Entonces, cuando uno pasa por este mundo, ¿sí o no? Y todo es normal, digo que hay, dentro de mí hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando conforme al resto de la sociedad. O sea, no quiere decir que me vuelva terco y que le lleve la contraria a todo el mundo, ¿no? Pues es lógico. Pero Moshe lo que hace, su acción de ir y matar a un tipo, es tanto su dolor, que él no llegó, por ejemplo, a decirle, oiga hermano, no haga eso. ¿Sí? Oiga, ¿cómo se le ocurre hacer eso? O venga, piense bien lo que está haciendo. ¿Qué hace? Va y lo mata. Lo mata. O sea, su grado de indignidad llegó a tal punto, su grado de dolor, de tristeza, de indignación, no le dio para decir, venga hermano, venga, reunamos a los obreros y montemos un sindicato. No, el hombre fue y tácate, mató al egipcio que golpeaba, ¿sí o no? ¿A quién? A sus hermanos. Le nace un nivel de justicia. Y ese me hace a mí que es el primer eslabón, puntico de partida, chispa que se enciende dentro. No, lo lee por favor, gracias. Señor. Primera Corintios, ¿qué? 2:15. Para observar la misma historia. ¿Sí? ¿Alguien más? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿El qué, mijo? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, y el contexto, eso es 1 Corintios algo, ¿sí? 1 Corintios 2:15. Y él está hablando precisamente de algo que indigna a Pablo, que es que un tipo se acuesta con la mujer de quién, de su hermano. ¿Sí o no? Ahí ustedes van a ver un título que dice acto de inmoralidad, no sé qué vaina, en la Reina Valera. Hay un título que dice por ahí, si mal no estoy mal. Aún de eso ni se nombra entre los gentiles. Proclamando a Cristo crucificado, la revelación por el Espíritu. 1 Corintios, no, ¿qué? pero creo que el contexto no tiene que ver nada. 1 Corintios, ¿qué? ¿Qué vos me dijiste? 1 Corintios 2:15. Sí. Mírelo, en el 5. Es que él hace la antesala para eso. En el capítulo dice, un caso de inmoralidad juzgado. ¿Sí? Y aquí que habla de 1 Corintios 2, dice, porque el espiritual, ¿qué cosa? Todo lo juzga. Entonces volvamos al cuento de Moshe. Moshe sale, observa y mira, y el tipo se exacerba de que un egipcio esté golpeando a quién, a sus hermanos. Es decir, proclama, esa es una acción de internamente de un justo, de un sadik, ¿sí? de un justo. Vean que está diciendo, se está produciendo una injusticia. Eso no puede ser así. Ahí nace, creo, el principio del liderazgo. Cuando yo entiendo y comprendo que hay niveles de injusticia, yo lo entiendo. ¿Y sabe por qué no lo desarrollaron? Porque nosotros generalmente vamos a estar en otros países. Hablo en el mejor sentido, o sea que la casa de Israel, la casa de Judá, ¿qué cosa? Está dispersa. Entonces, como estamos dispersos, estamos metidos, somos una nación dentro de una nación, somos una cultura dentro de una cultura, se nos dificulta el cuento. ¿Sí me suelen entender? Es decir, a veces digo yo
que no, es que esto no se puede por aquí. Yo miro que Moshe va a desarrollar todo su liderazgo dentro de un contexto que es ajeno al de él. O sea que para nosotros no hay como esa excusa tampoco. Que nosotros no podemos acomodarnos a ámbito social ni cultural que nos rodea. Porque precisamente eso es lo que hace que uno no desarrolle, ¿qué cosa? Su liderazgo. Lo que ha sido colocado en nosotros. Yo lo que estoy diciendo es que lo que usted tiene o lo que nosotros tenemos está en la genética espiritual de nosotros. ¿Sí me entiende? Está en la genética. Aunque usted no lo crea, nosotros tenemos eso. Eso está en la genética. O sea, no hay que, como quiera yo, como que no les estoy diciendo nada nuevo. Eso está en nuestras venas. Lo que necesitamos es sacarlo de ahí, porque está opacado, está en el ostracismo, está tapado por toda la cultura que nos venden a diario. Pero la casa Israel tiene que estar al mismo, digo yo, ¿cierto? De lo que le ha pasado a la casa de Judá. Que la casa de Judá pues, es una cultura que ha, ¿qué cosa? Impactado la sociedad. El 20 y pico, 27, no sé, me olvidó la estadística de premios Nobel a nivel mundial, ¿de dónde son? Judíos. Son judíos. Sí, la mayoría. Inventos, cualquier cantidad de cosas. Y la casa Israel estamos mirando a ver si el reality de esta noche, ¿cómo se llama? El Kirke. Entonces empieza con que cuando la Torah se alumbre en nuestro corazón, nosotros tenemos que empezar a captar niveles de injusticia. ¿Por qué? Porque el Eterno nos colocó aquí en esta ciudad con, ¿qué cosa? Con el mayor grado de justicia. Dentro de nosotros está eso, el grado de justicia. Entonces a uno en las congregaciones, como en mi caso, pues lo sacan a uno a patadas, porque uno dice, eso no está bien, eso no es justo, eso no es de un sadik, estas cosas no están en este libro, por lo tanto yo ¿qué? No tengo por qué enseñarlas. Ahora, ¿cómo es el liderazgo de Moshe? ¿Qué creen que generó eso en él? Realmente él ha aprendido en dónde, en las universidades de Egipto, ¿sí o no? Pero de todas maneras, con todo y eso, Moshe no era tan buen líder porque ¿cuánto le rechazó la oferta al Eterno hasta que el Eterno le dijo, bueno, su hermano le va a tender ahí una manita, le va a ayudar? Sí, lo que pasa es que ahí el Eterno, lo que pasa es que el Eterno empieza a direccionar el liderazgo de Moshe, que es diferente. O sea, yo tengo un liderazgo, pero puede estar mal enfocado. ¿El de Moshe estaba mal enfocado? Sí, yo lo que estoy hablando es internamente que le nació el ser justo. Y también le nació el ser ¿qué? Héroe. Y eso está mal. Porque él quiso ser un héroe matando a un egipcio. Y el Eterno, ¿qué tiene que hacer? Sacarlo de Egipto. Y le enseñar qué cosa. Por dónde son las cosas. Y una de las primeras cosas que le enseña, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo primero que Moshe tiene? Vamos ahí mismo en el libro de Éxodo. Dice Moshe, Shemot capítulo 3, dice: y algo, yo no sé si ustedes en el Shabbat se acuerdan, que dije que a mí me llamó mucho la atención Noé. ¿Por qué? Porque yo no veo, salvo que el Prisa dice que él era, ¿qué cosa? El Noé, ¿qué era? Yo le dije, no, me parece que él murió mudo. ¿Justo? Noé, que era dice una palabra como predicador, pero no es predicador. En Hebreos 11, ayúdame. Pero Sí, no utiliza la palabra predicador. Solo cerquita y seguimos con Shemot 3, mientras que den cuenta la palabra. Pregonero, ya me acordé. Sí, Pregonero. Pregonero de justicia. Pero resulta que a mí se me hace que no impactó lo que tenía que impactar. En cambio, si usted mira a Abraham, sí, nuestro patriarca, porque aún él empieza a salir de la idolatría y dice que salió de Ur de los Caldeos, dice mal dicho la Reina Valera, como con esclavos, y no es así, porque él salió realmente con gente, ¿cierto?, que estaba adoctrinando. No me va a parar en este pasaje, pero dice que Abraham salió con sus bienes y otras cosas. Esas palabras no son esclavos, son personas. Pone las almas que había hecho. Con las almas que él había hecho.
Pero yo creo que no es si impactó lo que debe impactar, ¿no? Tal vez que no Pues- hemos encontrado el sentido, porque prácticamente que el Eterno coja ya un juicio y lo coja él como el principal guía, Lo que pasa es que debe haber muchas cosas impactantes. sí, y creemos. Y toda la humanidad prácticamente fueron como 8. O sea, lo que él, ¿sabes a cuánto impactó Noé? A 8. Y todos y los de su familia. Y los que leemos a Noé no nos impacta. Los que leemos a Noé. Claro. Lo que él hizo. Pues Claro, lo que hizo, pero yo le dije como el alguna, Eterno pero, lo utilizó pero ahí. en un Shabbat hablamos de la paracha de la semana y decíamos que Noah era, y discúlpame el término, le decía que él era en tierra de, ¿cómo que le decía? En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Entonces, él no es que fuera mi concepto, la gran lumbrera espiritual, pero había tanta escasez espiritual que un Padre Nuestro subía a los cielos. Porque es el estado más bajo. Dice, es más, Mateo dice que en los últimos tiempos será como en los tiempos de ¿quién? De Noé. Por eso. ¿Y quién debe Más, venir para más los bajo. últimos tiempos? Dime. ¿Quién debe venir para los últimos tiempos? No, imagínense, pues para los pues tienen los últimos tiempos que venir Elías y Moisés. Bueno, Exactamente. cierto, pues de alta alcurnia. Y vienes para el pueblo judío, más que para este lado. Porque los judíos no van a creerle a nadie excepto que sea Elías y Moshe. Pero es otro, harina de otro costal. Entonces, yo veo que Moshe, que Noah, tiene cierto impacto. Yo no lo voy a negar. 8 personas. Genial, espectacular. ¿Sí o no? 8. Dice que todos fueron salvados por medio de agua. Pero no veo que él haya sido perseguido como podemos ver de Abraham en ciertas circunstancias, negociando muchas cosas, etcétera. Por ejemplo, hay una cosa, si ustedes miran en la muerte de Aarón, la gente llora. ¿Sí se han dado cuenta? Sí. En la muerte de Aarón, el hermano Moshe, la gente llora. Cuando Moisés murió, la gente lloró. Pues dice que hicieron un duelo por 30 días. Duelo. Pero no dice que lloraron como con Aarón. No, si usted lo miran detenidamente, por Aarón lloraron, por Moshe no. Y eso quiere decir que no era tampoco muy querido. Sí, dice que lloró. Por Moshe, ¿en Y cuál parte? lloraron los hijos de Israel a Moshe. Y lloraron. Y por Aarón también. Búscame la Aarón. Porque dice Juan 10:34:8 de Deuteronomio. Dice ese que yo leí. Y lloraron. Deuteronomio. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué igual que no leíste? Deuteronomio, sí. 34:8. Números 20:22. ¿Qué dice? Espero que no esté ahí. No, tú tienes ahí la Torah, ¿no? Lees 34:8, por favor, en la Torah, en el Esbor. Por Aarón es que dice que no lloraron. Al contrario. Es al contrario, por Aarón. Pues aquí yo veo que no dice llorar. No, pero sí. En la Torá acá, Sí. los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab. Cumplieron así los días de llanto por el duelo de Moisés. Vale, y por Aarón, Números 20, números 20, 29. 28, sí. 29, bueno. Números 28 o 29. Números 20, 29. ¿qué dice? Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Sé que no lloraron, es al contrario.
sea Aquí que dice, Pero aquí sí dice que lloraron. toda la Aarón. comunidad se dio cuenta Sí. de que había fallecido Aarón, y lloró Aarón toda la casa de Israel durante 30 días. Pero a Moisés. Aarón. No, Aarón. Y lloró a Aarón toda la casa de Israel durante tantos días. no, por favor, repite ese pasaje en la Torah que tú tienes, el 8, 34.8, léelo, por favor, de Barí 34.8. Dime. ¿De Barí? Sí. ¿Qué dice? Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab. Cumplieron así los Ahora días. vamos a Aarón. Número 20, 29. Sí, 2029. Dice, toda la comunidad se dio cuenta de que había fallecido Aarón, y lloró Aarón toda la casa de Israel durante 30 días. Bueno, ¿hay una diferencia? Toda la comunidad. Al otro dice que los hijos de Israel, al otro dice que toda la comunidad. ¿Cómo dice la Reina Valera? En Aarón dice, y viendo toda la congregación Sí. que Aarón había muerto. Y en Moisés dice, y lloraron los hijos de De Israel. Israel, no todos. Pero ¿cómo hace para hacer esa excepción? O sea, Por- ¿cuáles por son eso- los hijos de por- Israel por eso- y cuál es toda la congregación? Es que Porque no, ahí no es tanto, era separar las casas ni no, ni la casa de no, Israel. por eso la casa de Israel no solamente es todo Israel, pero ahí no está haciendo una alusión como la división. Sí, hay dos casas de Israel. No, pero un momento. En el de Barí no está hablando que todo Israel lloró Moshe, sino los hijos de Israel, no todos los hijos de Israel, o no todo Israel. A Aarón sí dice que todos. ¿Sí? ¿O no? Sí, en Aarón dice, y viendo toda la congregación. Sí, Y allá en Moisés dice, y lloraron los hijos de Israel. diferente. O sea, es mucha más la gente que lloró por Aarón que lloró por Moshe. Bueno, es dos formas de liderazgo: el liderazgo de Aarón y el liderazgo de Moshe. ¿Ustedes se acuerdan más o menos el liderazgo de Aarón cómo era? El liderazgo de Aarón es lo más parecido a la democracia. ¿Sí o no? No, yo les hago el muñequito todavía. ¿Sí? Y yo dije, mañana por la mañana vengan y yo les hago la parafernalia. Eso es más o menos el liderazgo de Aarón. ¿El liderazgo de Moshe difiere en algo? Claro, muchísimo. Con sus fallas y todo. Listo, estamos en eso. Lo primero que despierta a Moshe, ¿cuál es? Es su celo, que ya lo acabamos de ver, ¿cierto? Ahora, miremos otra cosa. Vamos a Shemot 3, que era nomás quedado. Shemot 3, Éxodo 3, 1. Sí, falta otro libro. Ah, vamos para allá. Sí, el punto de enlace del liderazgo de Moshe es ese. Su punto, digamos así, donde él hace su Harvard, donde hace su PH, donde hace su especialización, es con Yitro. Ahí. Shemot 3, 1. Ojo con eso. Apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Elohim. Y se le apareció el ángel de Hashem en una llama de fuego en medio de una zarza. Dice, apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián. ¿Qué tenía que ver un tipo que había estado estudiando en Israel, en Egipto, en las mejores escuelas, y ahora está cuidando ovejas? ¿Qué cree que se haya cuestionado él? El propósito de su vida. Como si usted estudiara, no sé, En el idioma de una vaina difícil, digamos, aeronáutica, yo qué sé, y terminara de barrendero. Yo me preguntaría, bueno, ¿y el objetivo de mi vida entonces cuál es? Sí. ¿Qué más? Pues el ego, ¿no? Si había estudiado con los mejores, en las mejores, terminar como cuidando ovejas. ¿Qué está haciendo el creador antes de esto? Miren, apacentando Moshe las ovejas, léanlo bien. Y curiosamente es o sea, es un acto, digamos así, que los egipcios consideraban como malos, ¿no?
impuro, pues para ellos era algo impuro. Lo bajo, lo suben de allá. Nadie se juntaba con un cuidador de ovejas en Israel. Eso era hoy en día como que. Bueno, Tiene que darle disciplina. no, es que para decir, Carlos, como que no. Pues, Los- digamos que la clase. Los que reciclan. Los recicladores, los que Vale. van en la zorra. Eso más o menos era un cuidador de ovejas en Egipto. Miren lo que ocurre. Apacentando Moshe las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. O sea, no tiene mucho sentido, ¿sí o no? Que una persona que ha estado en una familia en alta alcurnia resulte cuidando ovejas. Pero ese cuidar ovejas es precisamente ¿qué cosa? La preparación. ¿Sí? Muchas de las cosas que hemos hecho en nuestra vida casi son todas ilógicas, son limitadas. Yo encontrar el sentido lógico, no. Cuando a veces lo estoy buscando no lo encuentro. ¿Qué estaba haciendo crear en cada momento, en cada instante? Apacentando Moshe las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. Y ahí es donde empieza, creo, el Eterno a decirle, ha llegado el momento y ha llegado el instante. Dice, y se le apareció el ángel de Hashem en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza, ¿qué cosa? No se consumía. ¿Qué es lo primero que hace con Moshe? Le está haciendo un trabajo que él no considera lógico, que nadie considera lógico, en lo oscuro, ¿cierto? En la parte de baja que no tiene mucho sentido, y enseguida le da ¿qué? El arranque de qué forma, de tipo espiritual, porque se le aparece un ángel, ¿sí o no? Se le aparece un ángel. ¿De qué tiene que ver? Misraín, estrato 5, matar yo a un tipo, salir a cuidar ovejas. ¿Tiene alguna concordancia eso, no? ¿Alguna fuente que uno diga, oiga, sí, todo está hilando, ¿sí o no? No, a mí me parece que no está hilando nada. Está presentando unas ovejas allá al monte de Elohim, de Dios, y se le aparece un ángel. ¿Cómo identifica que es un ángel? Sí. Está siguiendo y una cultura totalmente idolatra. Sí, se le apareció el ángel de Hashem, ¿en dónde? En una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza, ¿qué cosa? Ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza, ¿qué cosa? No se quema. Viendo Hashem que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Elohim, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego Hashem, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Espera un momentico, quiero que la chica aprenda aquí algo. Entonces, ¿qué es lo que hace Akadosh Baruj Hu? Primero que hace un entrenamiento oscuro, donde pareciese que todo absolutamente está saliendo absolutamente ¿qué? Mal. ¿Y qué hace el Eterno? Lo primero que hace el Eterno es darle una visión. ¿De qué forma? Espiritual. Es decir, necesita que ese gran líder, o como se llame, ¿qué cosa? Reciba algo espiritual. Y una vez por eso lo llama dos veces, ¿no? Sí. Va a haber un giro en la vida. Dice Moshe, Moshe. Sí, volvemos y leemos, Sofía. Entonces dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza no se quema. Viendo Hashem que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo, ¿qué? De mirar a Elohim, a Dios. Dijo, miren el 7, dijo luego Hashem,
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Israel. Bien he visto la aflicción ¿de quién? De mi pueblo que está en ¿dónde? Entonces, esto que nosotros tenemos aquí, alguna vez dijo alguien, ¿cierto? Pero usted ¿qué se fumó? ¿Qué se tomó? Porque usted ahora resultó israelita. Y le dije, porque yo un día me di cuenta que Moisés, que Abraham, que Aarón y todos nuestros patriarcas habían nacido, pues todos no. Cuando el Eterno lo llama a Moisés, ¿dónde habían nacido todos nuestros patriarcas? ¿En qué país? ¿En Israel? ¿Dónde nacieron todos? En Egipto, por amor a los santos. ¿Sí o no? Ahí dice. ¿Todos? Bueno, no, porque ahora no. Ahora Tampoco. No, estoy diciendo. Pues dijo ahora. No, yo dije Abraham. Dijo todos. Ah, no, Todos los dije patriarcas. todos los que fueron, todos los que nacieron, ¿en dónde? O sea, todos los que está refiriendo el pasaje donde han nacido, Ah, en Egipto. en Egipto. Todos los del pasaje. Todos los del pasaje donde han nacido. O sea, los que él se refiere como mi pueblo. Claro. Ah, es diferente. A los que se refiere como mi pueblo, todos los que dice el pasaje, ¿vale? Todos los que dice el pasaje, y además nuestro patriarca no era israelita. El principal, digamos así, la cúspide, ¿de dónde era Abraham? Ahora Ur de los Caldeos. ¿Y dónde queda eso? Mesopotamia. ¿Realmente dónde queda realmente eso? Irak, con Q. No, el padre de nuestra muna era iraquí. ¿Sí? Él no nació en Jerusalén y echaba viento ahí en Tel Aviv. No. Él nació en Irak. Porque la gente piensa que Abraham nació ahí como al pie de los muros de los lamentos. No sé, una vaina rarísima. No, él nació en Irak. Y cuando uno le dice a la gente que Moisés nació en Egipto, dice, Moisés nació en Egipto. Y todos los otros 600.000, ¿dónde han nacido? Ellos tenían una cédula que decía, ¿cierto? ¿Qué decía? Nacido en Egipto. ¿Y cómo lo llama el Eterno? Mi pueblo, que está en Egipto, que es diferente. Mi pueblo que está en ¿dónde? En Egipto. Entonces, este carretazo se lo eché a quien le dije, yo descubrí que yo era israelita. De padres boyacenses, nacido en Bogotá, pero israelita. Me dijo, ¿por qué? Dije, porque Moisés, ¿dónde nació? Y lo mismo, una neurona se le trasteó por ahí. Dije, nació, él era egipcio. Entonces hay algo extraño ahí, porque nuestra nación como tal, no es de donde dice su cédula. Egipcio. ¿De dónde somos nosotros? Ahora te pregunto, ¿de dónde somos nosotros? ¿De dónde somos? Somos israelitas. Que está en Egipto. No dice mi pueblo, los egipcios. Que está en Egipto. Entonces ahí, yo soy israelita, ya. Es así, más clarito no puede ser. Dice mi pueblo que está en Egipto. Dice, entonces ahí de dónde inventaron el carácter que son israelitas. Dice, más tenaz creer que yo pertenezco a una iglesia bautista, por ejemplo. Entonces sí es un enredo tenaz. Porque son unos irlandeses pasados a Estados Unidos, bajados a Sudamérica, y yo pertenezco a una iglesia que no tiene nada que ver con Israel. Raro, ¿sí o no? Dijo luego, entonces, lo primero que recibe Moshe es un tipo acelerado, con un alto grado de que le gusta la justicia, pero que la promulga de una forma equivocada. Acá Baruj Hu lo lleva al desierto, allá lo empieza a trabajar en su carácter, haciendo algo muy distinto a lo que había hecho. ¿Cierto? El hombre ha estudiado para ser un gobernante de Israel, termina echándole pasto a las ovejas, por el desierto trasteándolas. Y un día de esos momentos de efervescencia y calor, hay una visión en medio del desierto y aparece, ¿quién? El ángel de Hashem, una visión. Ahí empieza, ¿qué cosa? El toque espiritual de quién? De Moshe. O sea, él tiene un liderazgo, pero necesita recibir antes que todo, ¿qué cosa? Una porción espiritual. Dice, no te acerques, Abraham y Isaac, dijo luego, Hashem, repito, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en ¿dónde? En Israel. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido, ¿qué cosa? Sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra, ¿qué cosa? Buena,
y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, espera un momentico. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu le echa todo este carretazo a Moisés si Moisés lo sabía? O sea, le dio una explicación. Digo, no, miren, Moisés, qué pena quitarle tiempo que se me esté ocupado con esas ovejas, ¿no? Entonces, imagínense lo que ocurre. Lo que pasa es que en Egipto está mi pueblo, y ese pueblo está pasando duros trabajos, duras tareas, y he escuchado como sus clamores, pero voy a ir por ello porque veo que hay una palabra que a ti te es familiar. ¿Cuál? He oído su clamor a causa de sus exactores. ¿Qué son exactores? Como los que los oprimen, ¿no? De sus opresores. Pues he conocido sus angustias. O sea, usted le hizo eso a Moisés y a Moisés le pareció poco familiar. Dime. Capataz. A las personas que están encima. Y si usted mira, el Eterno le cuenta toda la historia. Una historia que Moisés ya conocía. ¿Qué creen? Moisés ya conocía esa historia. ¿Por qué le cuenta la historia? Porque le había matado antes. Sí. Sí, pero no ninguno del pueblo. Ha matado unos reyes. Pero ¿por qué le recuerda la historia? Le dice, Pero "Mira". porque es que, no porque es que él mató por justamente ver esa injusticia, ¿sí? Entonces él les dice como, pues yo los voy a librar. Sí, pero mi pregunta es ¿por qué él le cuenta todo el video si Moisés ya se lo conoce? Yo creo Bueno, que hace cuando- 40 años que no va por allá, ¿no? Yo creo que cuando Moshe, digamos, tuvo su luz, o pienso que cualquier persona creyente que tiene su luz empieza, digamos que a reflexionar muchas cosas internamente, que cuando tiene como su choque con el Eterno, su encuentro con el Eterno, como que son clarificadas, como que, bueno, yo reflexioné sobre esto, o trabajé sobre esta área de mi vida que es más pesada por tal cosa, ¿sí? Como que le estaba confirmando que ese sentimiento de justicia que había tenido era porque era israelita, ¿no? Sí. O sea, Pues, digo que cuando uno pienso toca, yo. o sea, que tú piensas que cuando uno recibe un toque espiritual, como que empiezas a percibir qué cosas, como cosas de... Ahí me perdí. Estoy Pues tratando de- Moshe tuvo un toque de justicia por su pueblo. Sí. Empezó a tener un sentimiento que de una u otra forma él llegó al desierto y tenía ese sentimiento ahí, porque yo maté a esta persona a causa de él. Y cuando se encuentra con el Eterno, como que encuentra esa razón, porque yo soy hijo de Abraham. Ya. Ella se está cuestionando de dónde me nació eso. Tú lo estás diciendo. Yo por qué todo lo nací. contrario. ¿Vale? Él como que estaba como, o sea, durante todo ese tiempo como que estaba reflexionando, yo por qué hice eso, que ella estaba bien. Creo que dijo eso también. Lo vimos. No, porque ella dice que ella está cuestionando que él es israelita. Yo pienso que él estaba cuestionando que él no debió haber hecho eso, porque él debería estar allá. No, pues él no iba a decir soy israelita No, solo. pero es que él era un ser humano y también pensaba, o sea, No. yo no creo que él estuviera Yo creo que se dio avanzando cuenta que la- era israelita ¿Cuál cuando es la encontró el pregunta? Eterno. Yo no Creo creo que que él le estuviera echó haciendo todo con este gusto de las rollo de ovejas. Que él estoy haciendo con gusto las ovejas. Pues yo diría que es una cosa, o yo quiero que miremos esto, mire. Y es algo que me causa cierto grado, y es que mire, uno ocurre o pasa un lapso oscuro, ¿cierto? Lapsos oscuros en que uno sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y cuando ocurre eso, generalmente hay un gran brillo de espiritualidad que nos enseña por qué el Eterno hizo todo lo que estaba aquí, ahí para atrás. ¿Sí me va a entender? O sea, uno dice, hizo esto y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Solamente a mí, al chavo, etcétera, y hablan, solamente me ocurre a mí, solamente me ocurre a mí. Entonces uno ve que en ese plan, hay un plan, ¿cierto? Donde Akadosh Baruj Hu obviamente está presente, y lo que te está preparando es para qué cosa? Para algo espiritual. Y uno se pregunta el por qué, y por qué se murió fulano de tal, por qué sufrí esta pérdida, por qué. Eso es porque se antecede a la antesala de algo espiritual grande. ¿Qué hace el Eterno? En ese lapso prepara, generalmente en esas épocas de oscurantismo, ¿qué hace el Eterno? Prepara el carácter de quién, de la persona.
El carácter, un área de su carácter, no todas las áreas, porque entonces nos quedaríamos sin más luchas adelante. Y no, porque Moisés, al contrario, le prepara una área y de ahí para adelante empieza ¿qué? A afinar muchas más áreas. ¿Y cuál es? Dice que él recibió un toque espiritual, ¿sí? Y yo digo que si las personas que han recibido un toque espiritual, sobre todo la revelación de la Torah, tienen por obligación adentro de ustedes un grado de sadik. Eso lo sabemos todos, porque los niveles de justicia se elevan. ¿Por qué? Porque la Torah, ¿qué es? Ley, instrucción. Y cuando yo recibo ley e instrucción, entonces yo lo juzgo todo bajo mi pupila. Entonces yo digo, eso es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque yo ya sé ley, yo ya tengo instrucción. Digo, eso no se hace. Entonces uno ve los arbolitos de Navidad y dice, eso no se hace. Y uno ve a la gente enloqueciéndose en las fechas, día de la madre, día de la abuela, día del tío, y dice, eso no se hace. ¿Por qué? Por esto. La gente enloquecía comiéndose todo lo que le atraviesa, ¿sí o no? Cerdo, mariscos, pulpo, chipi, lo que se atraviese lo ponen en un plato, ¿cierto? Sí, bagre. Y uno dice, eso no se hace. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido ¿qué? Instrucción. Entonces, eleva su nivel de percepción de las cosas, por lo tanto su nivel de justicia se tiene que elevar. Eso es lo que hace Akadosh Baruj Hu con cada uno de nosotros. ¿Qué hace el normal latino? El normal latino va a una iglesita cristiana, levanta las manos, canta un villancico, ¿cierto? Va y ofrenda y espera que Dios le haga un milagro. Normalmente. Yo veo que el liderazgo que él dejó para el pueblo hebreo es diferente. Él llama a Moshe y le dice, tú vas a hacer tal cosa. Aquí no se trata es que yo voy a hacer con usted, ¿qué va a hacer usted? O pídame que yo le doy. No, es decir, tú vas a hacer tal cosa. Le echó todo el carretazo. Le dije, mire mío, allá en Egipto, ¿cierto? Está quién, mi pueblo. No le dijo ni siquiera a sus hermanos. No, está mi pueblo. Y ellos están ¿qué? Clamando por justicia. Y yo los he escuchado. Sí, dice ve, yo creo más ven. Tú tienes la Torah. ¿Cómo? Ven. Ven, yo necesito una cosita hacer en cualquier Torah, la Torah de cualquiera de eso. Entonces, mira, ¿qué ocurre? Que Akadosh Baruj Hu le va a colocar es una carga, la que tiene que colocar, le va a colocar el destino que tiene que colocar, la función que tiene que colocarle, pero usted tiene que pasar por un punto que es espiritual. Por un llamado que es de forma espiritual. Yo le dije alguna vez, yo no me veo, por ejemplo, cantando. Sí, yo no, pues, en una congregación, aquí en el grupo cantando, yo no me vería así. Yo no me veo tampoco, por ejemplo, yo no es que no lo haga, pero sirviendo a las mesas, lo hago. Yo, por ejemplo, no me veo, por ejemplo, en el trabajo que hace Sergio, que es enseñar niños, por nada del mundo. Yo no me veo en eso. ¿Por qué? Porque a mí no me colocaron eso. Sí, entonces hay enfermeros que deberían ser emboladores, y hay emboladores que deberían ser enfermeros. Dice, por lo tanto, ponte en camino. Por lo tanto. Así dice la NB también. Por lo tanto, ponte en camino y te enviaré ante Faraón. Saca a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Vamos a quererle la Torah. Por lo tanto, ponte en camino. Entonces, Akadosh Baruj Hu hace una cosa. Lo primero que antes que hacer nosotros que hace es un toque espiritual. Si la gente no percibe cosas espirituales fuertes, es muy difícil que entiendan el llamado. ¿Qué es algo fuerte? Miren, haber tenido una visión, haber tenido un ataque demoníaco. Yo digo, cuando una persona tiene un ataque demoníaco, la persona ha sido preparada ¿para qué? Para un liderazgo. Cuando una persona uno dice, pero es que yo no he sentido nada, a mí no me pasa nada, no siento voces, no creo, los ángeles no es como que me aparecen por mí, yo digo, bueno, está en el tiempo en que se está creando ¿qué? En el tiempo en que está ¿qué? Paseando las ovejas por ¿dónde? Por el desierto. Pero hay un momento de visión, hay un momento en que el Eterno espiritualmente lo llama o lo llama. Eso no tiene vuelta ahí. Y si no lo llaman las buenas, lo llaman las malas. Sí. Pero tiene sobre todo un toque de tipo espiritual. Yo les he dicho muchas veces que cuando yo voy a esas charlas de aquí sobre los demonios, yo les pido creo que ojalá los demonios los ataquen esa noche. No, serio, para ver si despegan. Que reciban del Eterno una visión, que reciban del Eterno un sueño, que reciban del Eterno unas cosas que digo que sean espirituales, hermano.
Que no puedo creer que solamente se lo dio a unos pocos y a los otros no se los dio, los otros pasan como una materia de corredor, o sea, solamente le echan agua. No, yo creo que cada uno tiene una visión. O sea, Hoy iba en el bus y se montaron dos señoras ahí al lado mío. mm, Pero por eso era que las señoras iban hablando primero que se habían equivocado de bus. Le dijeron, no, no vamos a bajar porque nos equivocamos de bus. Entonces una miró y le preguntó a otro señor, ¿este bus hasta dónde para? Y dijo, no, para muchas estaciones después. Y bueno, entonces tocó bajarnos en esa, ¿sí? Y se fueron, terminaron esa conversación y entonces la una le dijo a la otra, y sí, como le venía contando, ese brujo me dijo todo lo que me iba a pasar esta semana y pasó. Sí, me dijo esto, aquello, bueno, y mencionó muchas cosas de la vida de ella. Y dijo, no, y es muy barato, le decía la señora a la otra. Dijo, vale más o menos 35.000 la consulta. Entonces la otra le dijo, no, yo no creo en ese tipo de cosas. Entonces la otra le dijo, que es lo que tiene que ver con esto, le dijo, yo tampoco creía, pero el tipo a mí me dijo, va a venir una persona vestida así, 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 y le va a decir esto, tal día de la semana, tal hora en su oficina. Y que ella decía, y me pasó así. ¿Sí? Entonces yo me ponía a pensar, dije, ¿cómo en el mundo oscuro la gente tiene acceso a tanta información y como a tanta vaina espiritual decaída? Es espiritual, pero es decaída. ¿Y cómo la gente que es espiritual no tiene acceso a eso? Porque realmente no se pone... Yo imagino que el tipo para poder predecirlo todo eso, el man se tiene que meter en unos cuentos, tomará, no sé, pócimas o hará rezos, yo qué sé, ¿sí o no? Pero el man se mete en su cuento. Pero si nosotros no nos metemos en el cuento, tener ese contacto con el mundo espiritual positivo es prácticamente imposible. es imposible. Además porque la capa positiva, como tú le llamas, puede estar muy tapada por toda la capa negativa. Entonces yo, escuchando eso de las señoras, yo dije, ellas creen porque les pasó lo que el mal les dice, y el mal a la información que el mal accede, pues no es mentira, porque si el mal la dice y pasa es porque es cierto. O sea, tiene acceso a esa información. Ahora se imagina usted en una postura positiva, bien metida en las cosas positivas, el acceso, pues no al mismo nivel de adivinación, pero tendría acceso a cosas espirituales mucho más profundas que simplemente decir, no, va a venir una persona vestida tal y tal. No, y es que mira algo esto. Hay tres cosas donde se capta la información. Hay tres puntos del ser humano. Pero vamos para eso, y tiene que ver también con eso. Entonces, el liderazgo que nos han dado a nosotros, pues es un liderazgo que está basado muchas veces, por ejemplo, en el trabajo que usted haga. Está basado en algunas normas. Entonces usted va a hacer esto, va a hacer lo uno, solo tres, y eso es lo cuadriculan a usted, ¿sí o no? Dice, esto es lo que va a hacer, esto es lo que va a hacer, chan, 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 ahí lo cuadriculan. Perfecto, y eso funciona, pues funciona. Funciona porque les ponen unos, digamos así, normas de disciplina en las cuales usted se desempeña. Va a llegar a las 8 de la mañana, va a salir a las 6 de la tarde, su función es eso, ¿cierto? En el liderazgo espiritual, la gente lleva 6 o 7 años y con todo respeto siguen preguntando que para qué Dios los llamó. ¿O a qué Dios los llamó? Entonces yo digo, no han pasado por el lado de la zarza, en un toque espiritual. Yo lo creo profundamente, hablo de mi caso, que en el año 98, en el año 99, yo llevaba 3 meses, y yo a los 3 meses supe realmente Dios a qué me va a llamar. Yo dije, Dios me llamó a esto, y se lo dije a un pastor, usted va a predicar, le dije, no, es que Dios me llamó a eso. Y en la congregación cuidé carros, ¿cierto? Servía desayunos en los encuentros, servía de ungir para en los estadios, hice 1000 cosas. Pero adentro de mí el Eterno colocó que yo tenía que enseñar. Ni siquiera fue porque yo quise, porque es que me mueve, no, pues no siento un nivel de satisfacción altísimo y algo que llama placer, ¿cierto? Yo no lo sentiría de la misma forma enseñando a niños. No, yo no me veo en ese rol. O yendo a visitar como presos. Que sentarme aquí y empezar a escudriñar la escritura. Además porque es un don que el Eterno colocó. Un don. Yo no lo pedí. Él me lo colocó. Que es coger un texto y encontrarle cosas que otros de pronto no encuentran. Eso es un don. Sí, ¿sí me entiende? Y yo no puedo entender y comprender, y con todo respeto, que una persona después de 7, 8, 9, 10 años siga preguntando a Dios a qué fue llamado. Yo digo, hay una cosa, o Dios lo está llevando realmente para de los chivos, dándole vueltas por allá, dele vueltas, para mandarlo o ponerlo a otra vaina. Pero uno de entrada, ya a los 4 meses yo capté y dije, no, yo salí para este cuento, para predicar, eso no lo dudo, mejor dicho.
Y ahí lentamente Dios ha pasado años por épocas en que me ha puesto a hacer cosas. Yo digo que a Kadosh Baruj Hu le da la función. Él echa todo. Miren que en Israel está pasando esto. Miren que está ocurriendo esto. Miren que está pasando esto. Le dice el Eterno a Moshe, ¿sí o no? ¿Y qué le dice? Por tanto, ahora te enviaré ¿a quién? A Parón. Específico. Por tanto, te enviaré. Él no le dice, vayan a Egipto y miren qué puede hacer. No. El Eterno, ¿qué le da? Una función, ¿qué cosa? Específica. Entonces, cuando uno estudia en una congregación, en el pastor, era pastor, ¿cierto? Era el que tocaba el órgano. Cuando no iba el de los coros, él hacía el coro. Me pasa como un restaurante donde estuvimos una vez, donde el tipo era el payaso, ¿sí o no? El que siga por aquí almuerzo. Sí, el jalador. Sí. No sirvió. Me cobró. No, y fuera de eso fue a ayudar a hacer una vaina del plato. Sabía de lo que está estudiando Sergio porque habló de lo que él estudia y todo, sabía todo eso. Yo lo vi Y fue el que cocinando. cobró, fue el que No, y cocinó. Sí. Cocinó. Habló de historia con Sergio. Sí. Fue el que nos abrió la puerta, fue el que nos enganchó, ¿cierto? Y fuera, a lo último, fue el que nos cobró. Sí. Entonces digo, el tipo, yo creo que su mayor eficacia sería, primero contratar personal, es mucha gente, ¿sí o no? Pero se va a fundir, porque no he encontrado como ese, el punto donde yo fui llamada. ¿Sí o no? Y entonces, él le dice, ve ahora, y dice, ve ahora, por tanto ahora te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. Esa es la función, yo lo diseñé a usted, para que saques de Egipto a mi pueblo. Esa es su función. Miren, yo no he tenido visiones grabando un CD cantando con la Filarmónica de Bogotá, nunca. Yo no he tenido visiones tocando un arpa, o una trompeta, o una maraca, o una guacharaca, nada de esa vaina. Las visiones y sueños que yo he tenido, ¿sabe qué es? Con rabinos, con libros, con malaquín, con cosas de la Torah. Entonces yo supongo, solamente me lo supongo, que él me ha puesto esos sueños de visión porque dice, a eso yo lo puse, hermano. Y para yo cuestionarme ahorita, ¿será que yo sí soy en lo que es? No, yo soy en lo que es, hermano. Y todas las veces siempre ha sido de la misma forma. Y así uno le huya, ¿cierto? Porque lo que vamos a leer aquí a continuación es que Moisés empezó a huir. Moisés no le dice, listo, todo bien bacán que yo voy. Y yo les saco el pueblo, ustedes preocúpense que relajado. Usted va delante de mí, yo abro la boca y su merced hace las... No, ¿usted cree que eso hizo Moisés? No. Va a hacer lo que hace normalmente, lo que hacemos normalmente. Lo que hacemos todos, ¿cierto? Y uno huye de eso, y huye. Y yo les digo, miren, si usted fue llamado a danzar, le digo cada chava, danza, hermano. Si usted fue llamado a cantar, así sea con un fondo, si lo hacen los raperos y le quitan la plata a uno en los buses, ¿sí o no? Y en la monedita, lo hacen con un bable deteriorado, y lo hacen. No lo hacen. Yo digo, ¿por qué? Y fueron llamados a eso. O sea, yo con un solo, con esta hoja suelta, yo predicaría 15 años. Con esta hoja suelta. O sea, no necesitaría ni siquiera una Biblia completa. 15 años. ¿No me lo creen? Créanme. Vamos a hacer. No, serio. Fácil. Entonces la gente mira lo que hace. El Eterno, ¿qué es lo que primero piensa la gente cuando llega al cristianismo, cuando llega a un grupo, cuando llegan a buscar espiritual? Es a ver Dios qué le da, a ver qué le bota. ¿Sí o no? A ver, ¿cómo? Sí, a ver qué le bota. No, mire, alguien me dijo, ¿cuáles las señales de que yo soy un creyente o un cristiano? Me dijo alguien entonces y le dije, ¿Dios lo mandó a hacer algo? Mira, no lo entiendo. Sí, que si Dios ya lo mandó a hacer algo, hermano. O sea, que si ya lo puso a leer, que ya lo puso a estudiar la Biblia, que si le ha puesto libros por ahí por el camino, que si le ha puesto gente en la que dice que estudie, o lea, o practique cánticos cristianos, prácticos de esto. No, no lo ha mandado a hacer. No, digo, yo lo dudo. Porque a mí eso me dice que de entrada el Creador me manda a mí, no que yo lo mando a él. Esa es la diferencia del liderazgo. En el liderazgo latino, usted siempre espera, ¿cierto? Es, venga, yo hago tal cosa, a ver qué consigo. O sea que entiendo que de alguna manera todos somos líderes en la medida en que cumplamos
el papel, el rol, la misión, el ministerio, el don, lo que sea, que el Eterno nos puso. Claro. En ese orden de ideas, todos dentro de nuestra función somos líderes, ¿sí? Eso es lo que se trataba de decirles esta noche. Todos Y de nosotros. construir entonces ese concepto de liderazgo de líder igual al que mueve masas. Porque más. No, O al que manda, sí, o al que manda. no, porque eso ya es una consecuencia. Si hay masas o no hay masas. No, ya está diciendo que. No, ella está diciendo que quitar la De del diseño construir. del líder que tenemos de que es el Ah, que sí, solo pero, manda. correcto, sí. O sea, líder es un man, líder es un O man sea, que eso, pone. eso es a lo que voy, que dentro de, teniendo entonces en cuenta que para ser un buen líder debemos tener ese toque espiritual, pues líder ya no es solamente el que dirige, sino líder puede ser cualquiera desde que cumpla su función. Toda su función. O sea, todos aquí somos líderes. Todos, absolutamente todos. Que es lo que yo les vengo a... Yo no sé si quise echarle cabeza y dije, la casa de Israel padece algo que no tiene la casa de Judá. A los judíos porque toca atajarlos. Y a los casas de Israel porque toca ¿qué? Arrearlos. Y yo decía, pero ¿por qué no nos arrean? ¿Por qué? Y disculpen, me voy a hablar en primera persona. ¿Por qué a mí no me arrea nadie para estudiar un versículo de la Biblia? Yo no he escuchado. O sea, yo no he entendido. Yo, por ejemplo, no tengo un pastor encima. Que yo, oiga, hermano, estudies esa vaina, hermano. Ore y ayune y clame. Y, no. Yo a mí nunca pasó eso. ¿Sí me entienden? A mí creo que el Eterno, desde que empecé en ese cuento, me puso, es esto. ¿Sí me entienden? Entonces yo le puse al Eterno, bueno, ¿qué tengo que hacer? Rapidito, y dije, ¿sabe qué? Para lo que Dios me llamó, yo dije, yo necesito una Biblia de estudio. O sea, yo no dije, yo necesito un Xbox. No. Dije, pues si yo me llamó a eso, dije, yo necesito mínimo, ¿qué? Una Biblia de estudio. Esta fue mi primera Biblia que yo compré de estudio. ¿Y sabe por qué me gustaba? Porque tenía estas cositas abajo. Y como en esa época no existían los computadores con el programa de Xbox, ¿qué me compré yo? Un diccionario. El rojito ese que yo les he mostrado por ahí. Ese fue mi primer Xbox. Un diccionario para que yo entendiera palabras que yo no entendía. ¿Cierto? Entonces dije, mira ese diccionario, voy a comprármelo. ¿Sí? Y no es que llegaba pues lunático, no dije, no, pues eso es para lo que yo hago, ¿sí o no? Supongo que la gente que nació para medicina pues dirá tener un bisturí o qué bichos de esos que con los que tetoscopio sirve, y si soy un buen ingeniero dirá, voy a tener unos buenos lápices para hacer los planos. Se necesitarán con lápices todavía. Y voy a tener unas buenas escuadras, unas pelicas bien chéveres, ¿sí o no? Y una persona que, vuelvo y digo, el embolador, va a tener un betún, no sé, supongo que los de zapatos de gamuza no le echarán betún, le echarán algo otro líquido. Y si el tipo no se entera, pues va a echarle betún y se va a tirar los zapatos. Entonces él va a entender a lo que fue llamado. Y no se trata de las masas, no se trata de que yo tenga un buen fluidez verbal. No, es que el liderazgo, lo digo, el liderazgo latino es eso. El liderazgo latino es cómo yo enredo a la gente. No, es que basta vea usted un vendedor de algo ahí, en güey. ¿Cómo? Son unos bárbaros. Y generalmente sus seguidores son ¿quién? Cristianos. O los de Herbalife, que son todos los testigos de Jehová. Sí, son monstruos en eso. No sé. Entonces, ¿qué hace la entrada a Kadosh Baruj Hu? Entonces la gente, como tú dices, hay gente que me dice, pero ¿cómo yo sé el don que Dios colocó en mí? Y yo, ¿qué vas a saber? Para que le preguntemos. No me pregunten a mí, pregúntenle a Dios. Tiene que ser en el sentido ¿O a que qué me sienta llamó? gozo por hacer las Claro, cosas sin recibir claro, nada. sin recibir absolutamente una sola moneda. Porque es que aquí no se le promete el cielo y la tierra a Moshe. Nunca. Dijeron, todo bien, haga eso que yo le doy su billete. ¿No? O que usted va a ser famoso. No, tampoco. Le dice, yo te llamo, una experiencia espiritual, tú vas a sacar ¿qué cosa? Mi pueblo. Y el Eterno le explica las condiciones. Le dice, miren, ellos están así. Y dice, ve ahora. Miren lo que dice. Ven por tanto, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora. ¿Usted cree que no hay gente con una cantidad de talentos en la casa de Israel sentados pudriéndose con los talentos? Y el Eterno le dice a Moshe, ahora.
antier. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques que esa es la función. Usted no va a ir allá a dar un discurso de sociabilidad, ¿sí? O de filosofía moderna. No, para que saques a mi pueblo. Los hijos de Israel. Entonces Moshe respondió a Dios. ¿Qué cree que lo dice? Ah, listo, todo bien, parcero, que cuente conmigo para esa vuelta. ¿Qué le dijo? ¿Quién soy yo para que vaya a Parot y saque a quién? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sigamos. Le dijo, y él le respondió, ve. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Dijo Moshe a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Segunda excusa de Moisés. La primera le dijo, ¿quién soy yo? Una persona que no le entiendo mucho este cuento. No, ¿sabe qué? Él sí sabía quién era él. Porque uno echa cabeza. Él es inteligente. Dice, a mí de balde, el Eterno no me colocó a estudiar en unas universidades. ¿Sí o no? A mí de balde uno echa cabeza y dice, no, esos 40 años aquí en el desierto no me pudo de balde. ¿Sabe qué es lo que pasa? Uno sabe que lo mandaron, lo que pasa es que uno se hace el pendejo. Y uno sabe a qué lo pusieron. Yo podría hacer en un papelito, se escribiera a qué lo mandaron, estoy seguro que sea a qué lo mandaron. Lo que pasa es que hace eso. ¿Quién soy yo? O eso tan pendejo, o esto tan bobo. Eso no creo que influya mucho, no creo que influye. Cualquier cosa. A mí me enseñaron que hasta una persona que está por ahí lejos en un estadio, siendo celador, esa persona, ¿cierto? Espiritualmente, hace que todo se mueva. Con el Señor que está aquí, con el que va a poner el sonido, con el que va a cantar, con el que va a predicar. Todo ha sido colocado para Akadosh Baruj Hu, fríamente todo calculado para que la gente llegue al conocimiento, incluyendo el tipo allá que no lo ve nadie. Y él se estará cuestionando, yo que aquí solo. ¿A eso lo colocó el Eterno? A eso lo colocó el Eterno. Allá, solo. Esa es su función. Entonces la gente sigue diciendo lo mismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Al latino, ¿qué le gusta? ¿Cómo? Y fácil, mamey, que suene chévere, que no me mande mucho esfuerzo. ¿Sí o no? Donde ojalá yo pueda reírme y mamar gallo y que no me vean, que no esté encima para yo comer unas 2 o 3 horitas, que nadie me vea haciendo eso. Eso le gusta al latino. ¿Qué más le gusta al latino? Que no me mande mucho trabajo ni esfuerzo, todo lo que sea chévere, ¿cierto? Bacán. Es decir, no, vaya, tiene que sacar 600.000. ¿Pero de dónde? ¿Quién soy yo? Si usted que le dice, no, ve porque yo soy el que yo soy el prácticamente que los voy a sacar. Dice, ve porque yo estaré contigo y esto será por señal de lo que yo he enviado. Cuando haya sacado de mi reino al pueblo, serviré ese Elohim sobre este monte. De una vez le dijo, ¿qué va a hacer cuando saque al pueblo? Y dijo Moshe a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaré cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así irás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así irás a los hijos de Israel. Hashem, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Hashem, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Israel. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, la tierra del cananeo, el eteo, el amorreo, el efereseo, el jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Miren, el Eterno le está diciendo con pelos de señales todo lo que tienen que hacer. Y hay muchas cosas que el Eterno no nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer.
Pero si yo estoy haciendo lo que el Eterno me mandó a hacer, ya lo demás cuenta por el Eterno. Sea que predique aquí, que predique en el bus, que predique, en mi caso, hablo en mi caso, que yo predique en el taxi, fuera del taxi, si yo estoy haciendo lo que el Eterno me mandó a hacer, lo que Él me mandó a hacer y para lo que Él me preparó, el resto Él verá cómo le hace. Que a veces yo sepa para dónde vamos, no. Que sepa bien a futuro allá en qué vamos a parar, no. Dentro de mí hay un poco de perspectivas, ¿cierto? Y por el camino Él va diciéndome, mostrándome, esto es, esto no es, esto es, esto no es. De todas formas, a mí se me llamará a un juicio y me tomarán el juicio, ¿por qué? Por hacer lo que Él me mandó, ¿qué cosa? Hacer. Y le echó todo lo que tenía que decirle. No, vaya a los ancianos, dígales esto, vaya a nosotros, cuente esto, cuente lo otro. Yo estoy con usted, dígales que es el Dios de sus padres que lo mandó a usted. Lo más seguro es que no le crea, pero vaya y dígale. ¿Sí o no? Yo hago lo que Dios me mandó a hacer. El problema es cuando no hace lo que Dios me mandó a hacer. Peor, porque se pega la omnibulada y la pérdida del siglo. Entonces no sabe si es blanco, negro, amarillo, azul y a qué lo puso Dios espiritualmente. ¿Pero es un problema cultural o espiritual? Ambos, ambos. ¿Por qué? Porque desde el principio de que tú llegaras, yo le dije más o menos nuestra formación de niños cómo es incongruente. ¿Por qué a nosotros se nos manda a enseñar estas palabras a los niños al levantarse, al acostarse, al levantarse? ¿Por qué? Porque le estamos infundiendo cosas. ¿Por qué nuestras fiestas es un mensaje a los niños? ¿Qué cosa? ¿Un mensaje de tipo qué? Cultural. Porque la cultura de ese país los va a opacar. La cultura de ese país los va a esclavizar. La cultura de ese país, ¿qué va a hacer? Que los vuelva a la cultura de ese país. La cultura del político, la cultura del policía, la cultura del... La cultura de la persona que pide la tranza para poder usted entrar, la cultura que se cuela en una fila y le dice, no, venga, yo le guardo el puesto. En esa cultura se desarrolla, que es muy diferente al que Akadosh Baruj Hu nos ha enseñado a nosotros. ¿Sí me saben entender? De entrada, si el Eterno ha colocado un toque espiritual, miren, yo estoy completamente seguro, y la escritura me lo confirma, que el Eterno usted lo va a poner o lo puso a hacer algo, y si no lo ha hecho, le va a tocar hacerlo. Porque le voy a decir una cosa, si usted rehúsa lo que el Eterno lo mandó a hacer, ¿qué cree que pueda pasar? Pero si no sabe quién lo mandó a hacer, pero bueno, es una excusa, pero alguien se puede excusar. No, yo no sabía, yo sé que me mandó, entonces no me puede juzgar porque si yo no sé cómo me va a juzgar. Pero, No, pues eso me lo puede decir alguien, ¿no? Sí, pero yo no consigo que una persona que fue llamada a hacer nada. Pero es que no sabía que o sea, yo llamé a 5 vagos y los puse, hagan lo que... Pues, Pero yo no sé. Precisamente eso. Pero muchísima gente no sabe. Yo no sé. Pero es que... La gente no sabe. No solamente en este grupo, en todo lo que yo conozco del cristianismo, esa es la pregunta en todas las reuniones de líderes. ¿Y cuáles son mis dones? Y yo, ¿qué puedo hacer? Ellos los ponen a enseñar y son muy malos enseñando. Por eso. Y de pronto son muy buenos cantando. Eso yo lo he visto en las iglesias donde yo estuve. Por eso digo que nuestra función de liderazgo debe ser diferente. Que es que yo tengo que partir lo espiritual, averiguar, preguntarle al Creador. Y es que yo digo, al menos a mí este libro me enseña que a mí de entrada se me dice lo que tengo que hacer. Yo no puedo creer, dice que yo soy parte de Mashiach, ¿sí o no? Que yo soy una parte en este cuerpo. Uno de los órganos, no se sabe si grande o pequeño. Pero que fui colocado ya, yo ya fui colocado. ¿Sí o no? Dice que los órganos, aquí no hay grandes ni pequeños. No hay órganos grandes ni pequeños. ¿Es lo que dice o no? Dice que fuimos llamados grandes, pero no importa. Dice que aún los órganos más pequeños requieren cierta ética, como cierto, que esos miembros tienen que ser cuidados también. Que somos parte los unos de los otros. Entonces, si yo realmente, eso es algo que yo quería hablar hasta en el chaval, si yo no sé, si yo no he entendido un llamado al Creador, yo dudo que yo sea creyente. Realmente. Yo dudo que sea creyente. Es decir, puede ser que es una persona seguidora, escucha intelectualmente alguna charla, se motiva por algo, pero que sea realmente seguidor, uno de entrada sabe. Salvo muy casos escasos, no sé, pero uno sabe a qué lo llamó. O de Pero, pronto no ¿en qué se tenía un basa? encuentro fuerte con el Creador, ¿no? Y todavía está en
información. Pero ¿en qué se basa en decir eso? Si solamente le ha pasado, bueno, usted solamente lo cuenta por su experiencia. Sí. Pero son 10.000 más personas que no piensan lo mismo que usted piensa. Y por ende no están equivocadas. No, pero yo veo, Pero en la fe que yo, usted mismo lo dice, usted lo ve. en la fe que yo practico, que a los que Dios llama, yo no llamo vagos. Pero puede ser que no lo haya llamado. Ah, eso sí es otro cuento. Ya ahí se pone Ahí se pone interesante. Lo más seguro es que no lo llamó, que no se han elegido, que intelectualmente capta Yo eso. no estoy diciendo eso, simplemente se está preparando para su pero sí es juego. verdad. Todos tenemos puntos internos. Pero lo preparó para músico. Póngale yo, por ejemplo, esto. Lo preparó para músico. Lo tuvo sentado 4 años vegetando. Porque ni siquiera dijo, oiga, me voy a tomar la molestia de tomar una partitura, o me voy a tomar la molestia de decir, sí o no, este es una flauta, sí o no, y esto funciona así. ¿Cierto? Entonces yo digo, la gente quiere un accidente. A ver, se los dije una vez. A ver, muñequitos de cera. El Eterno les puso unas botas que dice bombero. Le puso un overol que dice bombero. Le puso a los pocos años un casco que dice bombero. Le puso luego atrás un tanque de oxígeno que dice bombero. Y a los 5 años se dio cuenta que usted, oiga, ¿sabe qué? Yo soy pastor. ¿Cómo así? O sea, ¿a usted lo pusieron de bombero y va a resultar pastor o qué? No va a codificar la palabra pastor. De pronto el ejemplo funciona mejor así. Me colocó de bombero y ahora, ¿sabe qué, hermano? Dios me puso a mí de policía. Pero yo veo de Dios que desde hace 4 o 5 años Dios está trabajando con usted para ponerlo de bombero, no de policía. ¿O no? O sea, yo no veo, pues, por ejemplo, un mecánico de carros que me haya dicho, ¿sabe qué? Yo fui médico. Y ahora soy mecánico de carros. Es rarísimo esa vaina. Digo, en lo espiritual es mucho más, digo que mucho más fuerte, pero mucho más sencillo. Yo digo algo como ese. Entonces, ¿cuál es? Yo digo, es por eso mismo, por la formación del liderazgo. Muchas veces las cosas se ocultan es por eso. Pero que el Eterno llame a alguien y no lo ponga a hacer a nada, yo no lo veo por ningún lado. No lo llamó. No es creyente. Porque uno tiene que tener una carga mínima de justicia. Mínima, pero es que es mínima, viejo. Si no, como tú dices, el día que yo recibí este libro, yo entendí muchísimas cosas. Yo dije, no, yo tengo que, pues, supongo yo. Es más, miren esto. Sin necesidad de que el Eterno me ha dicho, vaya y predique, el Eterno trajo personas para que les predicara. ¿Sí o no? Yo alguna vez tuvimos la intención de hacer este grupo, jamás de los jamás, de celebrar una fiesta, jamás de los jamás. ¿Para qué me preparó el Eterno? Me puso Biblias, diccionarios, foros, empecé a debatir con gente mormona, adventista, cristianos, empecé a buscar más, resulté estudiando con los ortodoxos. Yo dije, ¿será que Dios me puso a cantar a mí? Yo sí creo. No, yo no creo en eso. ¿O sí? No. Yo creo, o sea, y no hemos terminado, o sea, hoy terminamos, pero quiero es que miremos lo que pasó con Moisés. ¿Sí? Y Moisés dio las mismas ejecuciones que daría cualquier creyente. ¿Quién soy yo? Segundo punto, ¿cierto? Si yo voy, les digo que en nombre de quién vengo. Qué pereza. Y seguro los ancianos no me van a creer. Que yo les diga que vengo en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos no me van a creer. Y al último sigue sacando excusas. ¿O no? Todo el llamado es una excusa. Eso me hace entender, ¿cierto? Que la gente como usted y como yo sacamos excusas, pero que el llamado está. Que el don está. Y que a lo que a mí me llamaron, está. ¿Cuántos años les digo el llamamiento a Moshe?
¿A cuánto fue llamado? ¿A los cuántos años salió y Pero, dijo que vio? ¿a los cuántos fue llamado después de que él salió de Egipto? Porque ahí tuvo chispa espiritual. 40 años después. 40 años después. Pero ¿dónde empezó el Eterno a llamarlo a él? Pues, Desde que nació, por algunos salvó, ¿no? pero... Lo salvó y lo metió donde tenía que meterlo. Si él se demoró 40 años, ¿por qué no me demoro yo 50? No, eso no me lo digan a mí, se lo tienen que decir al Eterno. Decir, no, pero si Moisés duró 40, si duró 80 años, empezar a sacar a su pueblo, ¿por qué no puedo tomarme unas vacacioncitas? ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Porque al latino le enseñaron eso, precisamente. ¿Pero tú no eres latino? No somos latinos. Al latino le enseñaron a usted es mejor ser subyugado. Uno, a usted es mejor siempre estar debajo de alguien humano. ¿Sí? Usted mismo no puede hacer, usted no podría generar nada dentro de usted. A usted sería mejor que lo esclavicen y no ser libre. Moisés todavía tenía eso. Y cada uno de nosotros, hoy, por ser latinos. A Israel, según este libro, no. Según este libro dice, yo lo llamo a usted, yo le pongo a usted una función, usted debe hacerla. Que si usted es elocuente, que si es estudioso, que no sé qué, no, baila, eso no sirve. Este libro es para gente que sabe apenas medianamente leer y escribir. ¿O no? Lo que pasa es que aquí en Latinoamérica, como yo no sé en qué otra parte del mundo, bueno, pero los países avanzados, es más importante, o sea, la gente es primero su carrera y luego es la religión, ¿no? Pues digamos que... Pero digamos, usted mira los movimientos cristianos, pero los cristianos originales de Estados Unidos, los de hace 20 años, 30 años, los manes, muchos de ellos tienen testimonios donde dicen que estaban a mitad de su carrera universitaria y la dejaron porque se dedicaron fue a predicar y eso. Digamos, Josué y Dios, dice que él estaba preparando el séptimo semestre para ser médico. Médico, sí. Ya estaba, mejor dicho, a punto de terminar. Y pues pasa algo en su vida espiritual y Dios le dice hay que ir a la India. Y dice, no, yo quiero ser médico, voy a ir a la India, pero como médico. Y Dios le dice, no, como predicador. Y dice que él iba en el aeropuerto, en el avión con su estetoscopio. Y cuando llegó a la India se dio cuenta que ya no necesitaban médicos, necesitaban era predicadores. ¿Y saben por qué? Porque ellos, o los latinos, nos enseñaron a ser individuales. Porque a los estados no les sirve que nosotros seamos grupales. Somos un peligro. Bueno, hay dos cosas peligros para una nación. Es que usted piense que sea grupal. Entonces aquí cada uno es de malas. ¿Sí? No, primero yo. Alguien me dijo, primero yo y segundo yo. Eso lo dijeron a una persona que estudió en el taxi. Seguro yo no pude creer esa respuesta. ¿Por qué me dejó si yo estaba en el baño? Me dieron ganas de una necesidad fisiológica. Un tipo que viene a recoger 4 maestros de construcción. Miren esto, 3 maestros de construcción. Sí, el tipo está ahí con sus parceros, ¿cierto? Y le dijo, ya vengo, ¿cierto? Y el tipo venía en la esquina de la camioneta. Pasó. Yo no sé cuántas se habrá demorado el hombre en el baño. No me digo los minutos. En todo caso, el hombre de la camioneta llegó y salió y se fue. Y dejó a los 3 tipos, lo que los otros dos dijeron, no, pues esperemos un momentico. Y él pensó que la camioneta iba a dar una vuelta. La camioneta se fue para la obra. Con un pequeño detalle, que el man que estaba en el baño era el que tenía las llaves de todo. De los 20 empleados que reúnen ya con picas y palas a abrir huecos para taparlos. Yo, pues yo soy el que tengo las llaves, el man, ¿cómo se va a ir? Él llama del taxi al tipo. Le dice, hermano, ¿usted por qué me dejó botado? ¿No que usted va a parar 20 personas? Y en un aguacero, y nos metimos en un trancón que duramos 1 hora para salir del Tintal. Salimos del Tintal. ¿Vale? Que llamó, ¿sí o no? Y el tipo cogió y le tiró el celular así dentro del taxi y dijo, ¿cómo le ocurre? Y bueno, yo le pregunté, ¿y qué dijo el tipo? Dijo, no, que primero él, segundo él y tercero él. Que si yo me quedaba de malas. Dijo, pero atarantado, no, que yo tengo las llaves. Dijo, ahora ponga a trabajar los 20 que hay allá. Salimos de eso y llegó el supervisor de la obra y ¿sabe qué dijo? No, que hoy no trabajamos porque están muy llenos los huecos de agua. ¿Cierto? Pero entonces al latino le enseñaron así. ¿Al latino qué le enseñaron? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Ese es el liderazgo que le enseñan a diario. ¿Sí o no? Nada más usted haga esto, mire. Usted sabe, por ejemplo, miren, piensen un poquito. Por ejemplo, el colombiano. El colombiano es muy bueno en los deportes individuales. Por ejemplo, el boxeo, el ciclismo. Eso es ¿Cómo? Sí. ¿Sabe por qué? Porque son deportes como
individuales. Pero en los deportes grupales, usted va a escuchar cada rato para la gente que dice, no, que es que los negritos no la van mucho con los blanquitos, o lo que es del valle no la van mucho con los antioqueños, y los antioqueños no la van, ni los rolos la van con los costeños, ¿cierto? Y nada con los países. Entonces usted tiene un equipo de fútbol como 4 tipos de idiosincrasia, y esos tipos llegan hasta un punto y ellos mismos ¿qué? Ellos mismos se derrotan. ¿Sí ve la diferencia? Mire usted, por ejemplo, los alemanes en esas cosas. Estamos hablando de cosas que son deportes que para este libro no aportan mucho. Pero mire usted nuestra nación. ¿Usted sabe por qué los judíos nunca han sido derrotados? Precisamente por eso. Porque ellos no funcionan primero yo, segundo yo y tercero yo. Primero funciona ¿qué cosa? Los judíos. Hay gran diferencia. ¿O no? Eso de como líder ya me dice muchas cosas. Que el líder... Estamos a años luz de pensar así. Pues eso dijo Sergito hace 2 años, y por nosotros llevamos 5, nos toca, porque eso nos colocó el creador. Sí. Pues a lo menos no me colocó el creador, se lo sigo haciendo, ¿no? Se demora un poquito, pero entonces eso nos pasó. ¿Por qué? Porque el Eterno nos puso precisamente a eso, Digamos, a enseñar eso. Ahí como terminar esa idea, hay un video por ahí del man que asesora al dueño de Google. El dueño de Google es de familia judía y tiene un asesor que es judío, pero judío practicante. Entonces lo entrevistan y él dice, no, mire, yo soy aquí gerente, manager, bueno, es un título larguísimo, ¿sí? Me gano no sé cuántos millones de dólares al mes, ¿sí? Sí. ¿No? Digo, pero antes de yo ser manager, gerente, lo que sea, ¿sí o no? Yo soy judío, ¿sí o no? Y el Sergei, se llama el man, y el Sergei sabe que el día que hay Yom Kippur, no cuenta conmigo, ¿sí o no? Dice, si mis hijos se enferman, no cuenta conmigo, porque yo antes de ser ingeniero, todo eso, yo soy judío. Judío. Y si me tienen que echar, pues me echan. Miren a usted, y a ustedes que han sido universitarios, yo les pregunto una cosita. Generalmente cuando ustedes hacen un trabajo en grupo, donde hay una masita de 2 o 3, ¿ustedes qué terminan al final del trabajo? ¿Qué terminan como conclusión? ¡Ay, chévere este grupo para trabajar! ¿O qué terminan diciendo? Sí, Eso es ser latino. ¿Sí ven por qué? No, Es que no trabajan, no, pues. eso es cultura, o sea, esa es la cultura latina. ¿Sí me van a entender? Esa es la cultura. Ustedes ven que hace el grupito, ¿sí? Donde se dice, ¿qué acá? Se dice, uy, no. Y el otro dice, no, no lo pude imprimir. Y el otro dice, no, se me olvidaron los datos. No, el parágrafo que le toque lo hago a usted porque no alcanzo a hacerlo. Entonces al final, ¿sabe qué dice usted? No, yo mejor lo hago solo. Quedamos justos con lo mismo. Sí, no, yo mejor lo hago solo. ¿Qué pasa en la casa de Judá? ¿Usted cree que pasa eso? ¿Por qué cree que aguantan lo que han aguantado? Diferente. ¿Y la casa de Israel qué hace? Pues somos unos casa de Israel en Egipto, y supongo que el Eterno nos puso a ustedes y a mí a que cambiemos a quién. Bueno, ahí vamos de a poquito, ¿no? A que cambiemos el que está al frente. Ahí vamos con esto se va a demorar unas tres charlitas para que aprendamos más o menos cómo se maneja el liderazgo de nuestra nación. Que el liderazgo de la nación no piensa en uno. El liderazgo de nuestra nación piensa quién es. En hacer lo que acá Baruj Hu nos mandó a hacer. Si el hijo le toca con 4, le toca con 4. Eso es la fiesta de qué? De Sukkot. Métase debajo de una cabaña con gente que usted no soporta. Oremos.